Segundo tramo de Entre Líneas. En un ratito vamos a entrevistar al arquitecto Mariano Arana. Pero ahora, entre otras cosas, vamos a descubrir un nuevo problema, ahora de financiamiento en el Hospital Militar. Un tema que no es nuevo, pero que está en carpeta para el Ministerio de Defensa. Un informe que tiene preparado Lorelini Crossi. Así es, si bien el gobierno se comprometió a darle una solución al tema del hospital militar y esta situación efectivamente no es nuevo, lo que aparece como un nuevo punto de preocupación y de inquietud y de diferencia entre los militares y el gobierno es el aporte que van a tener que hacer a partir de que se apruebe el proyecto de rendición de cuentas los militares para poder tener cobertura de salud. El tema fue planteado la semana pasada al ministro de Defensa, Fernández Huidobro, en el que le plantearon la inquietud por los aumentos que muchos de ellos consideran desmedidos, y a partir de ahí comenzó una cadena a circular, cadenas de mails, en la cual los militares expresan su malestar, su rechazo a esta propuesta, porque entienden que muchos aportes de los que se van a hacer, sobre todo los que tienen que ver con los oficiales de cargo, de más altos rangos, son superiores a los de una mutualista. Por ejemplo, como señal en los mails explicaban que un coronel retirado va a tener que hacer un aporte de unos 3.000 pesos mensuales, tenga o no familia, para poder asistirse en el hospital militar. Y que en muchos casos las cuotas van subiendo o los aportes suben de acuerdo a los ingresos, por tanto hay en muchos casos que son superiores a las coberturas de salud privada. Claro, ¿y el diferendo se da porque los militares no pueden deslindarse del hospital militar? Claro, eso es justamente lo que nos explicaban, ¿no? Que a diferencia de cualquier ciudadano civil que pueda optar por una mutualista, en el caso de los militares no, están atados al hospital militar, o sea, quieran o no asistirse allí. Si bien esto puede favorecer a la tropa, que es la que va a pagar una cuota o un aporte va a tener muy inferior al que de los oficiales, ellos están atados, o sea, que tienen que, le retiran, le descuentan del sueldo estos porcentajes, por lo tanto no pueden negarse a aportar. Ese es el problema que tienen, y muchos nos decían que, por ejemplo, dada la falta de médicos que hay en estos momentos, sufren demoras muy grandes para poder asistirse, y que las cuotas son superiores a lo que ellos entienden también que son las coberturas, por ejemplo, no solamente de las mutualistas, sino de los seguros privados. Y otro tema que genera malestar también es porque dentro de lo que se está previendo de esta reestructura en sanidad militar y para poder lograr el nuevo financiamiento del hospital, es designar a un civil para que esté al frente de esta institución, elemento que ellos lo ven justamente no solamente como una pérdida de poder, sino un gesto más del gobierno que les produce malestar. También hay inquietud por la caja de los retiros militares, ¿no? Claro, porque la caja de retiros militares hasta ahora sigue siendo manejada por ellos, cumple igual función que una caja de jubilaciones, que el Banco de Previsión Social, en el caso de los militares. Hasta ahora esos fondos son manejados por ellos mismos, pero creen que en la medida de cómo se van desarrollando, que los principales cargos de definición lo están tomando civiles por parte de designaciones que hace el gobierno, creen que en este caso también se va a producir que la presidencia de la caja de militares, la caja de retiros, va a estar al frente de un civil. Bueno, la ciudadanía uruguaya, en particular la montevideana, ustedes saben, ha estado conmocionada en las últimas horas a propósito de un hecho que se vivió en las inmediaciones de Montevideo Shopping, el fallecimiento, el homicidio de un joven de 16 años, Álvaro Froste. Para intentar entender esta nueva realidad, qué es lo que ha pasado, es que hemos convocado a nuestros estudios a la directora del Departamento de Psiquiatría del INAU, a Mónica Silva. Mónica, buenas noches y gracias por acompañarnos. Hola. En este caso, bueno, termina con un resultado trágico como es un homicidio, ¿no? Pero ¿cuán frecuentes son en nuestro país este tipo de riñas entre bandas y que en definitiva no terminamos de conocer? Claro, capaz que habría que empezar a preguntarse cuán frecuentes son en todo el mundo. Claro. Y cuán frecuentes fueron siempre, a lo largo de la historia, los enfrentamientos entre grupos humanos, de adolescentes y de adultos. ¿Sí? Porque en este momento nos conmueve porque sucede muy cerca de nuestras casas, con chicos y con lugares en donde están nuestros hijos habitualmente concurriendo,
y porque son muy chicos en edad. Pero los enfrentamientos entre grupos rivales son parte del sistema social, ¿sí? No el hecho de llegar a la violencia extrema del uso de un arma de fuego y una muerte. Pero es bueno deslindar, porque tal vez hay situaciones que tienen que ver con el grupo, con las bandas, con las tribus urbanas, y elementos que tienen que ver con los fenómenos individuales dentro de ese grupo de algunos sujetos que emergen como más violentos. Son dos fenómenos distintos, y comparativamente, que se potencian. Ahí está. Comparativamente tú decías, hay que ver qué pasa en el resto del mundo y cuán alejados estamos. ¿Cuán alejados estamos? O cuán cerca estamos. O cuán cerca. ¿No? Sí. Porque en realidad esto es parte de la globalización también, ¿sí? El fenómeno de los grupos, de las tribus urbanas, el fenómeno de los enfrentamientos, es un fenómeno mundial. Eso no es para aliviarse, sino para poder comprender y poder intervenir, ¿sí? En este caso concreto, en el shopping, esto lleva muchos años, y quienes tienen hijos adolescentes lo saben, es un punto de reunión, y es un punto de reunión en donde algunos grupos utilizaban para generar enfrentamientos de poder, por una esquina, por un lugar, por un gorro, por una prenda o por una bandera en la cancha. Exacto. Porque esto, si yo lo traslado, lo saco del shopping y lo traslado al partido de Peñarol y Nacional, es la bandera, ¿sí? Y no es un fenómeno nuevo, ¿no? Y si lo traslado años atrás, iba a ser otra situación. Llegó a otros lugares, invadió otros espacios. Y eso es el fenómeno nuevo, que el enfrentamiento entre bandas rivales, que estaba limitado a un sector de la población y a un espacio chico, un partido de fútbol, era la barra de la Ámsterdam, era un determinado lugar, ahora sucede en toda la ciudad, se globalizó. Ahí está, se dan todos los grupos sociales, se podría en decir. todos los grupos sociales. En realidad acá es bien claro. Coyunturalmente los chicos que estaban en la esquina eran estos, podían haber sido otros, podía haber sido mi hijo, podría haber sido el hijo de cualquiera, porque en realidad la esquina del shopping es un lugar de circulación común. Pero entonces, ¿qué es lo importante, me parece? La tribu urbana, el grupo, es un fenómeno normal y necesario. El adolescente requiere del grupo para identificarse. Requiere de la capucha, del gorrito, de la ropa deportiva. Otro requerirá del pantalón violeta ajustado. ¿Sí? Como nosotros también usamos elementos externos que nos daban identidad. ¿Sí? La moda en los adolescentes es extrema porque es extrema la necesidad de adquirir identidad. Y eso es normal, ¿no? Eso no es criticable. Que el adolescente se reúna en grupos también es normal y tampoco es criticable. Y que esos grupos, cuando se juntan, pierdan un poco el control de lo que hacen, también es normal. ¿Cuál es el punto? Que en algún momento tiene que intervenir el mundo adulto para poder poner un límite a la transgresión. Y ahí falla el control del mundo adulto. Porque también falla el control del mundo adulto en el manejo de la violencia. Porque la violencia no es privativa del grupo de jóvenes. En realidad, la violencia se da en el grupo de adultos. Pero esto además se mezcla, en este caso en particular y en varios, con otra cosa que es el acoso y el manejo y la forma de dirimir conflictos. Que no es privativo de una tribu urbana o de un grupo urbano, sino que es algo que está sucediendo en todo el ámbito social. Porque si yo miro las noticias policiales, yo encuentro que el adulto está buscando formas de dirimir un conflicto a través de armarse el arma de fuego. Estamos armados, estamos enrejados, ¿sí? ¿Y por qué se dio ese cambio? Y eso va generando. Probablemente es multifactorial como todo, pero uno tiene que pensar en varios factores. Yo creo que hay un par de ellos que tienen que ver con aspectos del mundo interno y del mundo social. Somos un sistema de sentimientos, que estamos inmersos en un sistema familiar, inmersos en un sistema social, inmersos en un mundo. Todos esos sistemas se van interactuando. Estamos asistiendo básicamente a una ruptura, y no hablo de la familia como familia, núcleo, tradición, mamá, papá, hijos, sino grupo humano que contiene y que genera un conjunto de valores. Históricamente, si uno se pone a mirar, vamos a corrernos a los 60, a los 50, tal vez había todavía un grupo de valores humanos que eran valiosos, desde que se valoraba la honestidad o se valoraba el trabajo. Capaz que antes se valoraba, no sé, la valentía en la época de los caballeros, ¿no? Siempre hubo valores sociales importantes, no importa cuáles fueron, pero muy valiosos.
Y si uno se pone a pensar en este momento, ¿cuál es la herramienta valiosa que tienen los adolescentes para mostrar al mundo? En este momento del sistema social, no en Uruguay, en el mundo, tiene que ver con dos cosas que son como muy terribles porque están afuera, no dependen de mí, no son valores internos. Es lo que tengo y lo que logro. Y eso me lleva de la mano a que yo, sujeto, no tengo un gran valor interno. Voy a depender del afuera, no importa el cómo. Pero esto no es un problema. Y no importa el cómo también conseguirlo. No, no importa. Ese es uno de los elementos tal vez más importantes. El otro tiene que ver con el manejo del tiempo, que es, las cosas son ya. Y eso es propio del adolescente. Pero lamentablemente es propio del mundo adulto que estamos creando nosotros. Y es ahí donde precisamente el mundo adulto tendría que actuar. ¿Cómo? Claro, es que como adultos creo que en realidad esto nos tiene que convocar como sistema social para cuestionarnos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Como familia, como grupo social. Yo escuchaba en un momento en la televisión por allí que la gente se quejaba de estos adolescentes que andan en la vuelta del shopping. Bueno, pero en vez de quejarnos, capaz que podemos hacer cosas. Y que se pueden promover acciones. Y desde la familia también. Hay veces que da la sensación de que está fuera de control, entre otras cosas, por la utilización de las nuevas redes sociales. La previa que se hace incluso a través, por ejemplo, de Facebook. Se hace a través de las redes sociales. Hoy no existe aquello de llamarse por teléfono para decir a dónde vamos. ¿Y cómo se controla eso? Se convocan muchísimos, además. Y eso llega para quedarse, definitivamente. Eso está. Es que tenemos que usar las herramientas. Porque si yo desde el mundo adulto rompo el vínculo con el mundo adolescente, no voy a poder intervenir. Entonces las redes sociales son también una herramienta para transmitir valores, para transmitir negociaciones, para establecer comunicación. Si ahora, frente a esta situación, los adolescentes llenan la red social con mensajes, ¿sí? Hablando respecto a lo que pasó y qué es lo que habría que hacer. Y si uno lo lee, uno encuentra un montón de cosas que tienen que ver con la venganza, por ejemplo, con la retaliación, con la ley del talión, que es lo que funciona. Me lo hacen, lo hago. Esperable a los 4 años de vida, a los 3, no a los 15 o a los 20 cuando el peligro es mayor. Pero yo puedo intervenir en la red social, yo puedo intervenir con mi hijo, yo no le puedo prohibir que mire o que acceda a la red social, pero yo puedo intervenir con él, yo puedo intervenir ayudando a pensar, ahí yo puedo adulto, intervenir, claro. El adulto más que poder debería hacerlo. Hay que estar, no se puede criar hijos a distancia. ¿No? Ni educar a distancia en el sistema de primaria o de secundaria, hay que estar. Y es el tema del tiempo. En este mundo no tenemos tiempo. Tenemos que fabricarnos tiempo. Porque si yo no tengo tiempo para hablar y enseñar a pensar, porque lo máximo, ¿qué le puedo dejar a un hijo, tal vez, además de forma de vida, mecanismos de identificación? Es clave que yo le pueda enseñar a que tiene un aparato psíquico que puede pensar. Después que lo va a pensar solo. Pero tiene que saber pensar.